quisiera preguntarte es, ¿realmente impacta tanto el tope, ¿no?, que tocó en el día de ayer el dólar paralelo con los 500 pesos? Sí, a ver, lo de 500 pesos es simbólico, redondo, por ahí son números de referencias que se tenían usando y que por ahí como que los números redondos terminan trayendo algunas cotizaciones más bien informales, pero es un impacto importante, sobre todo en la tendencia a una devaluación de 400 a 500 pesos en un lapso de un par de días, que una devaluación del 25%, que para lo que es menos de una semana es mucho, y sobre todo porque no brinda no solamente por el hecho de la devaluación, sino por el hecho de la incertidumbre y si hay un techo o no hay un techo. Hoy, el Claro. día de hoy fue más calmo, las cotizaciones cerraron por debajo, más cercano a los 4.50, 4.60 que en torno a los 500 pesos como fue la situación de ayer, así que eso por ahí relativiza un poco todo el ruido que se generó. Aún así, siempre estos eventos generan mucha incertidumbre, no solamente en términos del precio final del dólar, sino también los términos de cómo es toda la cadena de suministro, la falta de precios, la falta de ventas, de insumos, y eso no es gratis en términos económicos, ya que genera, a ver, que se corten algunas cadenas de provisiones, que haya algunos faltantes, y que haya la retención de distintos suministros, que siempre son operaciones que no se realizan o actividades económicas que se frenan frente a la incertidumbre del tipo de cambio. Vos sabés que en la jornada de ayer me pasó en lo personal que luego de cuando terminé el trabajo fui a varios locales a comprar algunas cuestiones que necesitaba para mi casa y la cuestión general con la que me encontraba en los diferentes comercios, diferentes rubros, pero siempre dentro de la cuestión alimenticia, muchos me decían, viniste en el momento justo porque esta noche vamos a remarcar. Y me llamó la atención porque, bueno, justamente pensaba, bueno, ¿de dónde viene esta remarcación? Y todos, bueno, hablaban de, ¿no viste lo que pasó con el dólar? Entonces te pregunto, ¿efectivamente es tan directo el impacto en los productos que consumimos cotidianamente? A ver, eh, tiene un impacto que al fin y al cabo termina llegando, puede ser más directo, más indirecto. El tema es cuando hay un ejercicio tan cotidiano, no por todos los días, sino tan cíclico de cada tantos meses, todos los años. Hay eventos de este tipo, ya se conocen cómo se desenvuelven y los comportamientos anticipan. Es decir, si vos sabés que frente a una devaluación tu proveedor la próxima lista de precios te la va a mandar con por lo menos un aumento, no te digo que es lo mismo que la devaluación, pero parecido, uno se anticipa para no ser el que absorbe esa diferencia de costos y remarca sobre el costo de reposición de lo que los productos que tenés vos. Entonces, a ver, se terminan como anticipando los impactos en la medida de cómo se incorpora eso entre los comportamientos de las personas. Es como decir que uno tiene un contrato indexado, ¿no? Es decir, por ejemplo, un contrato de alquiler, el salario, están todos indexados a ciertos precios. Claro. Como los precios de un almacén no están indexados por un contrato, sino que los indexa el almacenero, va viendo cuándo lo sube y cuándo no, y esta es una oportunidad para subir en la medida de anticiparte a lo que son los precios que van a venir. Si uno vende a un precio que después va a venir con un aumento, no va a poder reponer a pesar de haber vendido la misma cantidad. Entonces, muchas veces son esos comportamientos los que se adelantan. Eso no quita que sí, efectivamente, hay un traslado muy rápido en muchos de las evaluaciones. Pensar que, Bien. por ejemplo, si un producto es directamente importado, el tipo de cambio le va a impactar directamente. Claro, claro, Ahora, claro. si un producto tiene altos componentes importados, por ejemplo, capaz que se produce acá, pero tiene una participación de componentes importados muy alta, por ejemplo un auto, también tiene un impacto indirecto. Y en el mejor de los casos, que es un producto que se produce completamente acá, tiene componentes de la energía, de traslado, de otros productos que capaz que no se importan pero se exportan y tiene una referencia de un precio internacional y con la devaluación también se afectan. Entonces hay un gran componente de los precios que son lo que en economía se dicen transables, que tienen una incidencia internacional ya sea por exportación o importación. Y eso marca un poco ritmo de cómo se van a acelerar todos los precios, y más en un país como Argentina donde el dólar va marcando el ritmo de la inflación. En este punto quería preguntarte, porque uno de los conceptos que
tal vez vemos más habitualmente cuando precisamente vamos a leer cuestiones vinculadas, ¿no? O notas sobre economía, nos encontramos con este concepto de formadores de precios. Te pido si nos podés aclarar justamente desde tu experticia, ¿a qué se refiere cuando nos encontramos con este concepto de quiénes son los formadores de precios? No, formadores de precios por lo general se refieren a empresas que son muy grandes para lo que es una cadena específica y que todas las otras componentes de la cadena o competidores toman decisiones de precio en base a esa empresa únicamente. Por ejemplo, a ver, uno por lo general entiende en economía que el precio se va fijando entre muchos pequeños personas que participan y que no tienen una incidencia directa en el precio. En cambio, si fuera la situación completamente contraria, por ejemplo, un monopolio, es decir, que es una única persona, una única empresa que produce un bien, esa empresa tiene la decisión total sobre qué precio poner al producto, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere, ahora hay 2 o 3 empresas de internet, de cable, lo que fuera, pero si hay una única empresa, uno decide si adherir o no adherir frente al único precio que tiene. Claro. O como un colectivo, a ver, un colectivo de línea es un único bien, una única línea que va a algún lugar y uno elige si tomarlo o no tomarlo en función del precio. A ver, como para tener una referencia general. Por lo general, la referencia de formadores de precio da cuenta de grandes productores que están muy integrados verticalmente, es decir, que producen un producto, pero que participan en muchas de las etapas. Por ejemplo, en la etapa primaria, donde participan la parte agrícola, plantan un cereal, participan en la molienda, la parte industrial, lo procesan y te venden un producto final para consumir. Entonces, como al tener control en toda la cadena, tiene alta incidencia la formación del precio. Claro. Después, alrededor de eso se debate mucho en torno a si eso incide fuertemente en la inflación o no, que Claro. a ver, es relativo, me parece a mí, porque hay, a ver, la concentración económica y la formación de precios se da en muchos países y no precisamente eso es un indicio de que se va a hacer inflación, que va a haber inflación, ¿no? No porque haya solamente concentración, eso es condición suficiente para que haya inflación. Sí hay que frente a un formador de precio es un actor de fuerte peso para no absorber la pérdida de participación en la distribución del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primero que remarca, es el que nunca va a perder en la negociación de la inflación, ¿no? Claro, precisamente en ese sentido, pareciese que en este contexto así pero tan volátil o tan efímero de estabilidad, lo primero que se pierden son las referencias de precios y además también, esto lo digo como consumidora, me da la sensación, y vos me explicarás si estoy equivocándome o no, que también ante la duda existe como un carácter a veces especulativo de las grandes empresas. Sí. A ver, en primer lugar, coincido con esto que decías de la falta de referencia de precios. Es decir, uno va a comprar y no sabe si está comprando un precio caro, barato, y alcanza con recorrer varios locales para ver que hay muchos precios dispersos en distintos locales, algunos ya actualizó. Y con mucha diferencia. No, y con mucha diferencia. Entonces, esa falta de referencia de precios hace que haya con un exceso de esfuerzo que tenga que hacer cualquier consumidor para tener una buena información, y esa información que adquiere uno rápidamente se pierde la referencia prontamente porque los precios cambian. Y uno no sabe si el local que hoy estaba barato, mañana está caro porque actualizó y actualizó más que el otro. Entonces hay un circuito ahí que es difícil mantener la referencia de información que uno accede para decir, bueno, dónde me conviene, cuándo me conviene, qué bien está caro, quién bien está barato y cómo se mantiene en el tiempo. Después me preguntabas de los comportamientos especulativos. A ver, son especulativos en el sentido de que la economía capitalista funciona muchas veces en términos especulativos y todos funcionamos en alguna medida con algún grado de especulación. Claramente siempre hay mayores niveles de especulación y menores niveles de especulación y algunos que son más fríos que otros, por decirlo así, o más perjudiciales para el resto de la sociedad que otros. No es lo mismo el negocio de la esquina que especula si vende o no bien el stock que tiene de aceite para ver si lo puede reponer o no lo puede reponer esperando el precio de su proveedor, que cuando se corren rumores respecto de renuncia de ministros para que se acelere la devaluación, o hay operaciones políticas hablando en el FMI para que no se adelanten los préstamos del FMI, para que Argentina tenga dólares y estalle la devaluación y así hace un cambio de gobierno
que no tengan que asumir costos políticos. Digo, Todo esto genera movimiento fuerte, aparte. Sí, por eso, cuando uno habla de especulación tiene todo ese horizonte y es difícil jugarlo con la misma bala del que está protegiendo su pequeño capital, del que el que está buscando costear un gobierno o hacer una gran diferencia a costa del deterioro de las condiciones sociales del país. Hay una gran rama y todo en alguna medida de especulación, me parece. La verdad es muy interesante justamente todo de lo que estás marcando. Tal vez la pregunta de alguna manera esperanzadora es cómo se puede seguir adelante logrando una cierta estabilidad. A ver, las noticias de hoy marcan de que se están renegociando cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, todo esto por supuesto en un contexto en el que vemos esta volatilidad, ¿no?, de los precios. Desde tu mirada, justamente, ¿cómo ves a corto plazo cómo se podría calmar de alguna manera esto, o si efectivamente tiene que seguir esta cadena, ¿no?, de devaluación de la moneda? ¿Qué sé yo? Ay, Dios. No, a ver, es una situación muy compleja como claro. para decir qué podría proponer yo diciendo que se puede calmar o no se puede calmar. Claramente entiendo que hay tensiones políticas y esfuerzos que se están haciendo de muchos lados para que esta situación se calme. Sí, una situación sumamente compleja. Yo he escuchado algunos cálculos que dicen que se necesitarían entre 7.000 y 10.000 millones de dólares para atravesar sin gran devaluación o sin sobresalto de este tiempo, y que eso se está negociando un préstamo puente con el FMI para transitarlo, capaz que poner que no sea ese nivel, que sea una medida menor, que se negocien otros pagos o que se acceda a otra fuente de financiación. Pero claramente Argentina atraviesa no solamente por una situación política y económica muy compleja que venía de los años anteriores, sino también un golpe de una sequía muy fuerte y un deterioro de muchas condiciones macroeconómicas que se venían dando, que todo hace un escenario complejo de transitar, y sobre todo cuando ese tránsito se hace en los meses de miras hacia las elecciones, ¿no? Entonces, claro, en el medio de todo esto es un año electoral. Sí, esto pone incentivos muy fuertes para especular, no especular, incentivar una devaluación, incentivar una devaluación. Y no la devaluación por sí misma, sino una devaluación controlada, con fuerte pasacaprecios, que acelere aún más la inflación y pasa una inflación de probablemente a esta altura ya de 2 dígitos en términos mensuales, o de 120, 150, 200, y que deje de haber, por lo menos en los últimos meses, que se veía una inflación mensual relativamente estable, en torno al 6%, que ahora como un escalón más, una inflación mensual de 2 dígitos, es un hito también para la economía argentina, ¿no? La verdad, Gabriel, agradecerte como siempre por tu amabilidad y también por la claridad para justamente explicar conceptos que tal vez en lo cotidiano vamos tan en la vorágine que, bueno, los leemos muy rápidamente, pero explicados así, de esta manera, bueno, bajamos bastante más a tierra. Así que agradecerte muchísimo y, por supuesto, siempre a disposición para la conversación aquí desde Canal 6. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo. Muchas gracias a vos. Bien, ahí estaba entonces Gabriel Weidman, licenciado en Economía, justamente para pensar y para diagramar, ¿no?, algunas cuestiones que están vinculadas, ¿no?, con el dólar, y también cómo comprender esta situación macroeconómica tan pero tan compleja, y cómo efectivamente pueden seguir sucediendo algunos